Hola a todos, bienvenidos a un nuevo módulo de la Escuela de Educación Ambiental y Bienestar Animal. En esta oportunidad hablaremos de economía circular. Es un modelo económico ambiental que viene promoviendo una transición de modelos de economía lineal, de procesos de extracción, producción y generación de residuos a modelos mucho más responsables empresarial y ambientalmente. De este proceso de economía circular, básicamente lo que se busca es transitar hacia modelos de economía mucho más responsables, pero también hacia la eliminación de la gestión de residuos, de la disposición de residuos y en general de ese sector tan contaminante que es la generación de residuos. Para este módulo nos va a estar acompañando la profesora Lisset Mejía. Ella es ingeniera ambiental, especialista en proyectos y una profesional con más de 12 años de experiencia en el sector, en procesos de transformación, aprovechamiento. A la profesora Lisset le agradecemos mucho su participación en la escuela y los dejamos con ella. Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Como Santiago ya lo anunció, la idea es que hoy empecemos a ver el módulo de economía circular y territorios circulares. Pues la idea es que aprovechemos bastante este espacio, que nos nutramos de conocimiento y que cada uno se pueda ir con cosas para implementar pues en su diario vivir frente al tema de economía circular. Voy a proceder entonces a proyectar la pantalla. Bueno, para hablar entonces de qué es economía circular, primero tenemos que identificar la economía en la cual estamos en este momento y por qué necesitamos migrar a una economía circular, ¿cierto? Digamos que más o menos desde la revolución industrial nuestro modelo de producción y consumo ha estado en una economía lineal. Esta economía lineal se basa básicamente en tres bloques. Uno es el bloque de extracción, otro es el bloque de uso o consumo y por último está el bloque de eliminación. Dentro, digamos que, como lo vemos en la diapositiva, cada uno de estos nodos que hacen parte de la economía lineal generan básicamente una cantidad de impactos ambientales en cada uno de ellos. Por ejemplo, vamos a ubicarnos para el consumo o para la producción de un celular. Para producir un celular se requiere hacer la extracción de diferentes minerales. Estas materias primas son obtenidas directamente de la naturaleza. Pero para hacer esta extracción se requiere una cantidad de consumo de agua, una cantidad de consumo de energía. Esa energía probablemente viene de fuentes no renovables, consumo de combustibles fósiles, y hay una cantidad de impactos ambientales asociados a estos consumos, ¿cierto? Entonces hay contaminación del agua, hay emisiones de gases de efecto invernadero que ya sabemos todos que está muy relacionado con el cambio climático que estamos teniendo hoy en la actualidad. Y eso pues nos afecta a todos. Entonces digamos que esa economía lineal está muy ligada a lo que estamos viviendo hoy, la cantidad de emergencias ambientales que estamos viviendo. Y como tenemos, digamos, simplemente la extracción de los materiales para producir un producto y desecharlos, pues a lo largo de cada uno de esas fases, pues se producen los mismos impactos ambientales y cada vez más graves. Entonces, al final lo que necesitamos es solventar o cambiar ese panorama. Por eso se ve la necesidad de migrar a una economía circular, ¿sí? Digamos que cuando empezamos con esa economía lineal, nos dimos cuenta de que los recursos o los materiales que nosotros utilizamos para la fabricación de los productos son materiales que no son infinitos, ¿cierto? En algún momento se van a acabar. Entonces, la humanidad se empezó a cuestionar de qué pasaría si se acaban los materiales o los recursos que se requieren para producir un celular o para construir algo, ¿cierto? Entonces, ¿qué iba a pasar cuando eso llegara a su fin? ¿De dónde íbamos a obtener las materias primas? Y nos dimos cuenta que realmente cuando eso se consuma o se acaba, pues realmente también acaba nuestro producto. Entonces, digamos que los empresarios empezaron a moverse en ese paradigma y llegaron a la conclusión de que tenían que cambiar la forma en la que estaban produciendo y en la que estaban vendiendo sus productos para garantizar que esas materias primas siempre estuvieran disponibles. He ahí que entra, digamos, en auge el tema de la economía circular o el concepto de economía circular.
Al lado derecho de la pantalla, entonces vemos ya cuando hablamos de economía circular realmente de qué se trata, ¿cierto? La economía circular es un modelo de producción y consumo basado en alquilar, reusar, reciclar, reparar, ¿cierto? Eh, lo que se pretende con esa economía circular es dejar de producir residuos, ¿sí? Y al contrario, que lo que nosotros llamamos residuos se convierta en productos o materias primas para generar nuevos productos, ¿sí? Nuevos materiales para producir nuevos productos. Entonces, vemos aquí en la gráfica realmente que el tema de la economía circular es un ciclo, ¿sí? Así como se produce el ciclo del agua, la economía circular se inspira también en estos procesos naturales para poder fomentar, digamos, una extracción de materiales sin tener que volver a hacer esa extracción, me explico. Cuando hablamos de economía circular, se pretende solamente hacer una única extracción de materias primas desde la naturaleza y esos productos que se extraen de la naturaleza pues entran en un proceso de producción, de uso, pero no llegan a disposición final, sino que esos productos cuando llegan al final de su vida útil pues vuelven y se incorporan otra vez en la cadena productiva, ¿cierto? O en la cadena de valor, convirtiéndose en nuevos materiales para producción de nuevos productos. Listo. Este concepto como tal nace por allá en los 60, pero realmente se adopta como con potencia, con fuerza, más o menos en los 2000. Ahí es que empiezan pues como a tener un pensamiento mucho más consciente sobre la realidad que se estaba viviendo, sobre la necesidad de adoptar nuevas estrategias para evitar tantos impactos, sobre todo con la generación de residuos, porque pues para todos no es un secreto de que los residuos estaban realmente acabando con la vida útil de algunas zonas, de rellenos sanitarios, estaban yendo a parar a los océanos, entonces se necesitaba colocarle un stop, por decirlo así, a la generación de residuos y este concepto de economía circular encaja perfectamente en la solución que se requiere para el tema de generar, dejar de generar residuos. Cuando hablamos de economía circular, estamos hablando que ella se mueve en tres principios básicos, ¿cierto? Hay uno general, digamos, hay un objetivo general que ya lo mencionamos y es usar los recursos naturales de forma ilimitada, ¿cierto? Pero de ese objetivo general se basa en tres principios. El primero es eliminar los residuos y evitar la contaminación. Cuando nosotros dejamos de generar residuos, pues estamos evitando la contaminación. La cantidad, digamos, de metales pesados, de lixiviados y bueno, todo lo que conlleva disponer algo, es realmente en años una cantidad muy significante y lo que se pretende con la economía circular es dejar de producir residuos, eliminarlos por completo. De hecho, cuando hablamos, y si ustedes buscan en la literatura, se dan cuenta que hablar de economía circular es básicamente dejar de producir residuos, precisamente por el impacto que se tiene con la generación de cualquier residuo. Digamos, no se puede decir que no se va a producir ningún residuo, eso sería casi que algo perfecto, pero, pero realmente la intención de la economía circular es dejar de producir lo máximo que se pueda de residuos, ¿sí? Para esto, digamos que este principio fomenta lo que es los diseños ecológicos y conscientes, entonces invita a los interesados, a la humanidad, que cuando produzca o esté en el proceso de realizar o producir un producto en específico, se siente y piense y proyecte qué va a pasar con ese producto al final de su vida útil, si ese producto se va a volver un residuo o por el contrario, ese producto se puede descomponer, se puede segregar y se puede convertir en materiales o materia prima para la generación de nuevos productos, ¿sí? Ese es el primer principio de la economía circular, eliminar los residuos y evitar la contaminación. El segundo principio de la economía circular, entonces, es mantener los productos y materiales en uso. Precisamente como hablábamos, ahorita vimos en el tema de la economía lineal,
que tiene un principio y un fin. Con el principio de la economía circular, lo que se pretende es que los materiales se queden en la cadena de valor y ahí se mantengan el mayor tiempo posible antes de hablar de una disposición final. ¿Sí? Entonces, que ese producto pueda dar vida a nuevos productos. Aquí encaja perfectamente, no sé si lo han escuchado, lo que se llama el ciclo de vida de los materiales, que hablamos de la cuna a la tumba, ¿cierto? Inicialmente se hablaba de la cuna a la tumba, entonces hablamos de la cuna haciendo alusión a un principio, a una extracción, y de la tumba haciendo alusión a una disposición final de un residuo. Ahorita con este concepto de economía circular se está adoptando, digamos, ese ciclo de vida de los materiales de la cuna a la cuna, es decir, de la cuna como un principio y vuelve otra vez a la cuna, convirtiéndose en un principio también para nuevos productos. Entonces no tiene cuándo ser el ciclo de estar cortado, sino que quedarse ahí pues como haciendo un ciclo como lo muestra la figura de lo que es economía circular, ¿sí? El último principio que tiene, digamos, la economía circular hace referencia de la regeneración de los sistemas naturales. Al nosotros hacer, digamos, extracción una única vez de las materias primas de la naturaleza, pues damos tiempo para que ellas se regeneren, ¿sí? Realmente ahorita el problema es que nosotros como humanidad nos estamos consumiendo el planeta, digamos, a una velocidad demasiado acelerada y no estamos dando la oportunidad para que él mismo se regenere. Entonces, cuando hablamos de economía circular y hablamos de que solo se va a hacer una extracción de materiales y esos materiales van a perdurar en la cadena de valor, con la cadena productiva lo más que se pueda, pues le vamos a dar tiempo a la naturaleza para que ella pueda regenerarse solita, ¿sí? Y así no estar, digamos, acabándola a un ritmo demasiado acelerado, mayor al que puede como tal regenerarse. Cuando hablamos también de economía circular, hablamos de las R's, las muy conocidas R's, ¿cierto? Cuando empezó todo este tema del bono ambiental, se hablaba inicialmente solamente de 3R, ¿sí? Reducir, reciclar, recuperar. Por allá luego, entre unos conceptos de las 7 R's que los comentaba el Ministerio de Ambiente, y con el tema de economía circular, ya estamos hablando de 9 R's, ¿sí? Cada una de estas R tiene un significado importante que nosotros como humanidad estamos llamados a implementarlos en nuestra vida cotidiana. Lo primero que hay que tener, digamos, en cuenta es que todos los principios de una buena gestión ambiental inician con el tema de rechazar. Siempre en la gestión de residuos es importante primero nosotros rechazar aquello que no necesitamos. Nosotros estamos moviéndonos en una sociedad consumista que simplemente nos dejamos llevar por lo que vemos en la televisión, nos dejamos llevar por, digamos, emocionalismos y queremos comprar de todo cuando no lo necesitamos. Entonces, estas R específicamente, digamos que dan inicio y lo que quieren incentivar es, venga, antes de poner en uso todo esto, pensemos primero en rechazar, ¿cierto? Ese rechazar está muy ligado al repensar, pensar realmente si nosotros necesitamos ese producto que vamos a consumir o que vamos a comprar. ¿Sí? Porque si no, no es necesario, es mejor no comprarlo o no adquirirlo, pues, para no generar más adelante un residuo que se va a convertir en un problema ambiental. Luego hablamos de rediseñar, ¿cierto? Venga, es rediseñar la forma, como lo vamos al principio, es cómo podemos rediseñar nosotros productos que cuando llegue a la vida útil, a su final de vida útil, pues se conviertan en nuevos productos y no se vayan al relleno sanitario, no se conviertan en un residuo. Otra de las R importantes es reducir, venga, reduzcamos nuestro consumo, ¿cierto? Dejemos de consumir lo que no necesitamos y mirar hasta dónde nosotros necesitamos algo para que nos permita bajar, digamos, esa cantidad de consumo que hacemos. Está reutilizar, reciclar, digamos que en el tema de economía circular, el último pendaño que uno debería adoptar es el tema de reciclar, porque antes de reciclar hay una infinidad de opciones más
que no necesariamente implica modificar física y químicamente el producto. Cuando hablamos de reciclar, ya estamos hablando de que hay una modificación química o física de lo que fue un producto en algún momento, entonces ya se empiezan a segregar los materiales para producir nuevos productos. Entonces, ese tema de reciclar, digamos que es como el último peldaño que se debe recorrer en temas de economía circular. Está renovar, el tema, pues cuando hablamos de renovar también estamos hablando de lo que conocemos como restaurar, entonces es restaurar un producto antiguo para modernizarlo, recuperar aquello que pues se pueda recuperar. Está el tema de reparar, muchas veces nosotros tenemos algún electrodoméstico en nuestra casa que tiene una falla y en vez de buscar cómo repararlo, inmediatamente pensamos en comprar uno nuevo, ¿cierto? Entonces, este que estaba fallando lo desechamos como un residuo especial y ahí viene y se desencadena la cantidad de impactos ambientales que pueden darse lugar, ¿cierto? Que darle lugar al tema de eso. Está también remanufacturar. Ese remanufacturar es construir manualmente o con medios mecánicos aquello que nosotros necesitamos, ¿sí? Aquí hablamos de 9 R's importantes, que es básicamente lo que fomenta la economía circular, lo que impulsa la economía circular para nosotros como humanidad. Bueno, cuando hablamos entonces de territorios circulares, que realmente es nuestro módulo lleva este título, estamos hablando de aquellos territorios que adoptan esa economía circular dentro de su modelo de desarrollo. Entonces, son territorios que se enfocan en optimizar los recursos, en reducir los residuos y en promocionar lo que hablábamos ahorita, que era el ciclo de vida de los productos y materiales, haciéndolos muchísimos más sostenibles, agregando ese valor para poder alargar su vida útil, ¿sí? Estos son territorios circulares. Son comunidades básicamente que se preocupan por disminuir el impacto ambiental que están generando y que realizan acciones concretas para poder disminuir esos impactos ambientales. Son comunidades que hacen una integración de los 3 pilares de la sostenibilidad. Entonces, digamos que todas sus prácticas o todas sus iniciativas están basadas en el componente social, en el componente ambiental, en el componente económico, perdón. Cuando hablamos desde el componente ambiental, estamos hablando de que es una comunidad que hace restauración de sus zonas verdes, se preocupa por sus corredores ecológicos, fomenta el transporte sostenible, entonces tiene bicicletas públicas, tiene movilidad eléctrica. También es una comunidad que puede hacer tratamiento, aprovechamiento de los residuos. Hoy en día se impulsa mucho el tema de aprovechamiento de residuos en las comunidades y es basado pues como en estos principios de lo que es la sostenibilidad, de este pilar ambiental. Y son comunidades, los territorios circulares son comunidades que fomentan programas de educación ambiental comunitaria, se preocupa porque su comunidad tenga, digamos, ese plus de tener una educación ambiental para poder ayudar a el territorio como tal y disminuir los impactos. Desde el componente social, estos territorios circulares básicamente se enfocan mucho en asignar o garantizar que la comunidad va a tener vivienda digna, que la participación ciudadana esté presente siempre en todo el tema de la toma de decisiones del territorio, que haya un acceso equitativo a los servicios básicos, también que se fomente como ese sentido de pertenencia y tengan una identidad cultural que es importantísimo. En el tema económico, básicamente los territorios circulares apoyan lo que son los emprendimientos verdes y todo lo que tiene que ver con el tema de economía circular, da incentivos por la producción, pues como de que tengan producción agroecológica o que tengan una producción sostenible, fomentan también el tema de turismo responsable con beneficios pues para las comunidades locales y tienen su foco muy en el tema de energías renovables pues para poder fomentar ese desarrollo local. Entonces, cuando hablamos de
de estas comunidades o estos territorios circulares son, como lo decía ahorita, son territorios muy, muy centrados en temas de sostenibilidad y que aplican estos pilares de la sostenibilidad ambiental, social y económico en su territorio, ¿cierto? Se da, digamos, son muy centrados en la optimización de los recursos, entonces buscan que todos sus recursos sean lo más eficiente posible, evitando que se generen desperdicios y promoviendo pues como el uso de recursos renovables. Ya lo habíamos hablado también sobre el tema de que utilizan los residuos que generan como comunidad, como productos para la generación o la fabricación de nuevos insumos, nuevos productos. eh, Tienen unas cadenas de valor sostenible, entonces básicamente construyen redes de producción y consumo que promueven como la sostenibilidad en todas las etapas, desde la extracción, desde la materia prima hasta la gestión de los residuos. Y tienen un fuerte que es el tema de la colaboración y la participación. Entonces, son comunidades muy participativas en mesas de trabajo, se sientan con los gobiernos, promueven políticas, etcétera, etcétera, en función del medio ambiente y de sus territorios. ¿Cuáles son los beneficios que se tienen con este tema de la economía circular en los territorios? Básicamente, lo primordial es que mejoran el medio ambiente por donde se mire, ¿cierto? Entonces, reducen la presión que se tiene sobre la extracción de las materias primas, lo que conlleva pues a la disminución de la contaminación y preserva la biodiversidad, digamos, regional. Entonces, el primer beneficio sin duda es la mejora del medio ambiente. También ayuda, digamos, a crear, crear empleos. ¿De qué forma? Pues básicamente al incentivar actividades como reparación, esto ayuda a que existan nuevos empleos dentro de la comunidad, nuevas oportunidades laborales en el sector pues que está relacionado con el tema de economía circular. Por medio del reciclaje también fomenta empleo y todo lo que tiene que ver con la gestión de residuos. Y también, digamos, está el tema del bienestar social. Se promueve la sostenibilidad social y se contribuye pues como con la construcción de las comunidades más resilientes y más equitativas. Estos como beneficios de la economía circular. Bueno, aquí llegamos a un punto súper importante y es que queremos invitarlos desde este módulo para que nos preguntemos qué se produce, ¿cierto? A nivel local, qué residuos se generan, entonces qué generamos y qué recursos desaprovechamos. Nosotros los invitamos a que nos fijemos bien a nuestro alrededor y nos demos cuenta, digamos, en este aspecto de economía circular, cuáles son esos residuos que se están generando desde sus viviendas, desde sus comunidades, desde su región, cuáles son esos residuos que se generan y qué residuos como tal deberían irse a un relleno sanitario y cuáles aún se pueden aprovechar, ¿cierto? Nosotros a veces somos muy dados a dar por sentado que no se nos va a acabar, digamos, la vida útil de un relleno sanitario. Y en realidad, pues, la problemática que tenemos hoy en día es muy grande frente a los sitios de disposición final. Entonces, cuando nosotros nos hacemos este tipo de preguntas, ¿qué es lo que estamos generando? Vamos a encontrar una cantidad de respuestas que nos van a ayudar de pronto a aclarar el panorama frente a cómo nosotros podemos ayudar para disminuir la cantidad de residuos que se van al relleno sanitario y cómo nosotros podemos fomentar la economía circular con el aprovechamiento de algunos residuos, pero en realidad son nuevos productos para generar, digamos, otro tipo de materiales y poder ingresarlos de nuevo en la cadena de valor. Entonces, encontramos que generamos cartón, papel, chatarra, plástico, empaques, casi todos estos son residuos convencionales que encontramos pues en las viviendas, en el sector, en la comunidad,
orgánicos, encontramos también residuos de construcción y demolición, y todos estos tienen un potencial grandísimo de aprovechamiento, que cuando hablamos de economía circular, pues nos podemos imaginar una cantidad de cosas que se pueden hacer con esta cantidad de residuos y no simplemente depositarlo en la bolsa de basura para que la empresa prestadora del servicio público de aseo se lo lleve para un relleno sanitario. Por ejemplo, pues el papel, cartón, el plástico y los empaques, pues básicamente son 100% aprovechables y se pueden llevar otra vez a la industria para producir con ellos otro tipo de materiales, peletizados y todo lo que requiere la industria. Los metales como la chatarra, pues también son 100% reciclables y no deberíamos disponerlos o llevarlos a un relleno sanitario. Con los orgánicos, pues básicamente se hace compost, se hace abono para devolver a la tierra de alguna u otra forma como eh, esos nutrientes. Recordemos que al principio yo les comentaba que cuando se hablaba de economía circular, pues se quería como imitar muy los ciclos que tiene la tierra a nivel natural, como el ciclo del agua, el carbono, bueno, con el tema de los nutrientes, pues es básicamente esto. Es devolverle a la tierra eso que nos dio. Entonces, los orgánicos nos permite pues como hacer economía circular. Y cuando hablamos de residuos de construcción y demolición, los mal llamados escombros, uno dice, con eso no se puede hacer nada, al contrario, pues eso tiene una cantidad de materiales que se pueden extraer y se pueden volver otra vez en la cadena de valor. Entonces es súper importante tener en cuenta que nosotros generamos residuos o nosotros generamos materiales para nuevos productos. Cuando hablamos de qué recursos desaprovechamos, pues estamos haciendo alusión a esos mismos residuos que en realidad son productos, ¿cierto? Que se pueden compostar, que se pueden reciclar, que se pueden reparar y reutilizar. Vuelvo y aclaro que el tema de reciclar es más enfocado hacia la modificación física o química del producto o del residuo que tenemos en la mano, ¿sí? Lo ideal sería aprovecharlo de otra manera, sin necesidad de llegar pues a esa modificación. Bueno, eh, continuamos aquí entonces con el tema de la innovación comunitaria y la economía circular. Cuando hablamos de innovación, pues podemos decir que son uno de los valores importantes que tiene la comunidad que incorpora en su ADN la economía circular, ¿cierto? Existen algunas actividades que promueven todo el tema de la cultura de economía circular en las comunidades, y entre ellas tenemos, por ejemplo, lo que son talleres de reparación y reutilización de objetos, tenemos las huertas comunitarias que ya la habíamos hablado, tenemos todo lo que son bazares, intercambios y ferias pues como trueques, tenemos también proyectos circulares, tenemos jornadas de reciclaje y recolección de residuos especiales, y tenemos algo que en algún momento fue un boom aquí en la ciudad de Medellín, y que son los laboratorios ciudadanos, ¿cierto? Digamos que esos laboratorios ciudadanos todavía existen, todavía se promueven, y básicamente los laboratorios ciudadanos son lugares pues que facilitan la colaboración entre personas para experimentar, diseñar e implementar proyectos que mejoren la vida de la ciudad. Entonces es un grupo de personas que se reúnen para buscarle solución a alguna problemática que tenga la comunidad. Aquí se tuvieron dos muy exitosos. Uno lo hizo la Universidad Nacional y el otro fue un laboratorio que se realizó en la Comuna 5 en Castilla, donde se solucionaron algunos inconvenientes que tenían de carácter pues como ambiental y social. ¿Sí? Entonces esos laboratorios son como espacios muy, muy enriquecedores para que la comunidad, digamos, eh, ensaye. Lo que se hace en un laboratorio es probar, entonces ensaye, pruebe alternativas de solución para unas problemáticas específicas, y salen muy, muy interesantes pues los ejercicios de ahí, porque son diferentes personas que tienen enfoques diversos, tienen un conocimiento muy rico, y pueden implementar en el territorio. También se tiene como laboratorio ciudadano el Parque Explora. Pues realmente el Parque Explora es un ejemplo de biodiversidad, es un ejemplo de
enriquecimiento social. El Parque Explora permite a la comunidad ir a aprender, hace proyectos con la comunidad para solucionar alguna tipología de inconveniente ambiental y social en las comunidades o en los sectores. De hecho, el Parque Explora en este momento están proyectos biodiversos interesantes de recuperación de fauna que están en peligro de extinción. Entonces, es súper interesante este laboratorio ciudadano porque no es solamente el personal que trabaja en el Parque Explora los que intervienen en ese laboratorio, sino que la comunidad también participa activamente de soluciones y de los proyectos que se brindan allá para llevar a sus territorios y poder dar respuesta y solución a problemáticas específicas. Ahorita hablamos pues como de esa feria y trueque de segunda mano. Aquí en Medellín y en las comunidades se da mucho, y es que hay unos bazares específicos donde las personas pueden ir y comprar, digamos, objetos que están, por decirlo así, saldos, o también hay ropa que está usada y que está en muy buenas condiciones, y las personas pues pueden hacer uso de estas prendas. Esto es hacer economía circular porque estamos evitando que estas prendas vayan a disposición final. Y es súper importante lo que se hace. Fíjense que hay algo muy curioso, y es que uno cuando habla de economía circular se imagina mil cosas. Digamos que uno de los ejemplos más claros de economía circular es lo que se llama el mercado de las pulgas, ¿cierto? Uno allá encuentra de todo, encuentra objetos buenos, encuentra objetos malos, pero, pero al fin y al cabo eso es economía circular. Están vendiendo objetos que ya tuvieron su dueño, ya tuvieron, o para ese dueño ya cumplieron un ciclo y ya hay que desecharlos, pero alguien les ve un valor agregado y los quiere incorporar otra vez en la cadena de valor. Entonces los repara y los pone a la venta. Eso es un ejemplo claro de lo que es economía circular y de lo que se mueve aquí en la ciudad de Medellín. Y digamos que hay otro concepto muy bueno que también se tiene, digamos, de economía circular, y fue un proyecto que salió hace unos años que llama el banco de tiempo, ¿cierto? Esto era una forma de hacer economía circular con, como con los talentos o cualidades que tenían las personas, y la moneda con la que se transaba era el tiempo. Es decir, yo tenía un inconveniente en mi casa con la ducha, entonces llamaba a un plomero para que viniera a repararla, y él me cobraba lo que él cobraba, me lo cobraba en dinero como tal, sino que me lo cobraba en horas trabajadas. Entonces decía, son 4 horas de trabajo. Entonces esas horas de trabajo yo pues tenía que de alguna u otra forma mmm, como pagarle a él y hacer otras actividades con ese tiempo para poder transar. O sea, era una moneda de cambio diferente a lo que conocemos comúnmente. Y es súper interesante, y los invito realmente a leer sobre estos bancos de tiempo porque es una opción muy buena también de hacer economía circular, ¿cierto? Con el tiempo, pagar con tiempo actividades o productos pues que se podían adquirir. Bueno, aquí tenemos entonces otro ejemplo de lo que son emprendimientos circulares. Esto ya es pues como más a la actualidad que se tiene. Hay un movimiento súper interesante que valía la pena pues como traerlo a colación aquí en el módulo, y es por ejemplo la iniciativa de Limpia tu Closet. Esto es básicamente impulsar a la comunidad para que busque qué elementos, qué ropa, qué prendas no se pone, no utiliza, para que las done o las venda a otras personas que sí les interesa. Es súper interesante pues entrar y ver la cantidad de personas que le cree al cuento y que le gusta pues como hacer economía circular y evitar que estas prendas vayan a disposición final. Entonces, queríamos compartir con ustedes como este tipo de emprendimientos que realmente está como marcando la diferencia aquí a nivel regional y a nivel nacional. Hay otro, digamos, un emprendimiento muy interesante que pues, la empresa se llama Pirsa. Es más basado en el tema de economía circular con residuos orgánicos. Ellos se la idearon en las comunas, algunas comunas de acá de Medellín. De hecho, ellos están en Belén,
principalmente, y recogen puerta a puerta los residuos orgánicos y los llevan hacia unas composteras locales que tienen, generan compost con ellos y con este mismo compost pues abonan lo que es como todos los jardines de su comunidad. Es interesante, ¿por qué? Porque es un emprendimiento que ha crecido de una forma exponencial. Ya ahorita ellos hacen la recolección de estos orgánicos en bicicletas eléctricas, entonces tienen muy como comunidad, digamos, incorporado los conceptos de sostenibilidad y entonces piensan en todo el ciclo que trae pues como la operación de la generación de ese compost y evitan pues de alguna u otra forma los impactos. El uso, por ejemplo, de estas bicicletas eléctricas ya están evitando un tema de emisiones atmosféricas por el consumo de combustibles fósiles y bueno, la gente le crea el cuento, la gente le sale y les entregan sus residuos orgánicos, ellos inclusive les entregan como un baldecito para que vuelvan y lo llenen y están constantemente pasando a recogerlos y con esto han embellecido, por decirlo así, todos los parques y todos los jardines del sector donde operan. Los invito también para que entren, para que miren el alcance que tiene pues este proyecto tan interesante y realmente lo bonito que han hecho con esto. También hablamos de economía circular. Aquí también les traje un ejemplo importante y es pues como la oportunidad que hay en algunos establecimientos de hacer recargas en este caso, por ejemplo, de jabones. Aquí esta empresa como tal vende las sustancias químicas, los jabones en unos recipientes específicos y cuando se consume el producto, pues vuelve y lleva el tarro y pueden hacer una recarga del producto otra vez, inclusive sacle económico, un poquito más económico, porque no hay necesidad de comprar el tarro. Y así como estos hay otros emprendimientos importantes en la ciudad que son de comunidades, de personas que se han puesto la 10 y han tratado de que en su localidad o en su comunidad pues se pueda promover el concepto de economía circular y pues por eso son llamados territorios circulares. Recordemos que básicamente es porque incorporan los conceptos de sostenibilidad dentro de sus actividades y gestiones que realizan y sobre todo sobre los proyectos pues que están ejecutando hasta el momento. Entonces, esto es digamos, el módulo de circularidad y territorios circulares. Entonces, vamos a hablar un poquito también sobre lo que es la educación y la cultura circular. Es importante tener en cuenta que esto es lo principal, ¿cierto? En educar a la comunidad para que haga esa transición de una economía lineal a una economía circular, es el núcleo del éxito que puedan tener. Entonces, básicamente, se necesita cambiar los hábitos de consumo y la producción desde lo cotidiano. Nosotros estamos muy dados a hacer las cosas mecánicamente. Ahorita hay que empezar a pensar un poquito más a detalle cómo podemos hacer las cosas para nosotros cambiar esos hábitos. Lo importante es, como lo dice la presentación, evitar ese impacto ambiental y pues fomentar un futuro seguro para todos y para las generaciones futuras. Nosotros tenemos que volvernos responsables, aquí habla de adoptar un enfoque responsable, tener, digamos, una toma de decisiones desde el sentir, desde el pensar realmente nosotros si necesitamos o no necesitamos el producto, teniendo en cuenta cómo se hizo la producción de ese producto, nosotros cómo lo estamos consumiendo y teniendo pues en clara las consecuencias que trae como tal la compra del producto que nosotros hacemos, tanto para nuestra localidad como para el planeta en general, ¿cierto? Básicamente, el tema de la educación y la cultura circular tiene unos impactos
en los tres pilares de la sostenibilidad. Desde lo económico reduce pues el costo de la producción, hay la creación de nuevos negocios, acceso a mercados internacionales. Ahorita el boom internacional del tema de economía circular se está moviendo muchísimo. Entonces, si tu negocio está implementando conceptos circulares, pues obviamente te abre las puertas inclusive para que tengas inversión externa a tu negocio, precisamente por simplemente fomentar el tema de economía circular. Desde lo ambiental, entonces, hablábamos de la disminución de la extracción de los recursos naturales, hay una reducción de la contaminación porque estamos evitando que los residuos vayan a disposición final y hay una conservación del agua, que lo hablamos al principio. Cuando tenemos una economía lineal, hay mucho consumo de agua. Con la economía circular, pues se conserva el agua, que es el, digamos, un líquido vital que necesitamos para sobrevivir. Y desde el concepto social, pues fomentar una educación y que un territorio tenga una cultura circular, pues básicamente mejora la calidad de vida, está la generación de nuevos empleos que ya lo habíamos mencionado y está el fomento de la innovación en la comunidad, que es súper importante para que la comunidad pueda avanzar hacia el futuro. Esto es básicamente pues como lo que estábamos, lo que teníamos preparado para cada uno de ustedes, del módulo pues que ya Santiago nos presentó al inicio. Queremos invitarlos para que realicen pues como la encuesta que se les deja en relación a lo que acabamos de ver, también para que participen del foro. Es súper importante la participación, que nos compartan sus puntos de vista, que nos compartan sus experiencias. Realmente todos nos nutrimos de lo que vemos en los foros, entonces no queda más sino agradecerles y esperamos una participación activa y que nos cuenten desde su comunidad cómo hacen para incorporar la economía circular en sus proyectos y en toda la gestión que realizan en el territorio. Un placer estar por aquí, espero verlos pronto. Muchísimas gracias.